Saludos y bendiciones, mis estimados hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a tener la parte número 9 de nuestra serie de estudios sobre la historia del cristianismo. En el episodio o capítulo anterior estuvimos hablando acerca de el Concilio de Nicea, pero especialmente enfocados en el tema del credo niceno. Y hoy vamos entonces en retrospectiva a mostrar un poco el contexto previo al Concilio de Nicea para entender mejor las resoluciones tomadas al final del concilio. Hoy vamos a ver un poquito entonces ese preámbulo y el desarrollo de este famoso primer concilio ecuménico cristiano, en donde una de las cosas principales que se decidió fue condenar lo que hoy día se conoce o lo que llamaron desde ese momento como el arrianismo. Contexto previo al Concilio de Nicea. Vamos a comenzar por allí. Lo primero que queremos mostrar es que ocurrió el Edicto de Milán. En el año 313 DC se promulgó por los emperadores Constantino I y Licinio, el conocido como Edicto de Milán, el cual legalizó el cristianismo en el Imperio Romano, marcando el inicio de una nueva era para la iglesia gentil al acabar con la persecución. Todos sabemos, y uno de los capítulos de esta serie se enfocó en el tema de las persecuciones, y bueno, ya para el año 313 finalmente, legalmente, se termina con la persecución de los que nosotros llamamos protocristianos, de aquellos creyentes de origen gentil, y ahora, con un giro de la historia, pasa el emperador Constantino a ser el defensor y protector de la fe que se comenzó a denominar como cristiana. Entonces, bueno, desde el año 313 ya comienza la bonanza, que va a determinar que la iglesia cristiana va a ser conformada oficialmente y que el cristianismo va a ser la religión oficial del Imperio Romano. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El punto que continúa dice: el crecimiento del cristianismo y la diversidad doctrinal. Estamos en el preámbulo al Concilio de Nicea. Habiendo el cristianismo dejado de ser una religión perseguida, se convirtió en una fuerza social y política importante dentro del Imperio Romano. Es cumbre ver cómo este giro que dio la historia fue tremendo, ya que de ser una comunidad de creyentes perseguida, pasa a ser la religión, la iglesia oficial del Imperio Romano. Vino a ser una fuerza social y política muy importante. Este crecimiento exponencial trajo consigo una mayor diversidad doctrinal. No fue que la diversidad doctrinal se originó a raíz del Edicto de Milán, sino que al hacerse ahora libre y legal la manifestación de la fe cristiana, bueno, salió a relucir las diferencias, la diversidad doctrinal que existía, que se había desarrollado desde comienzos del siglo II, años 100 en adelante. Comienza entonces todo ese proceso que ya hemos explicado aquí de separación de la comunidad de creyentes de origen gentil de lo que nosotros llamamos su matriz hebrea, la iglesia primitiva, la iglesia judía original. Y bueno, de ahí en adelante, por esa razón, al desvincularse del contexto hebreo, bíblico, original, de las escrituras y de la enseñanza, tanto del Mesías judío, Yeshua, al que conocen mayoritariamente como Jesucristo, y que luego entonces, a través de todos estos personajes de los cuales ya hemos hablado ampliamente en esta serie de estudios, donde hemos mencionado los denominados padres apostólicos, apologistas y padres de la iglesia. Todo ese proceso, como ya dijimos en el capítulo anterior, demuestra que no había un credo oficial. Hubo credos, hubo doctrinas, hubo distintas enseñanzas en todo ese proceso. Nada uniforme, nada monolítico, porque al
desvincularse de la fe hebrea original, pues el movimiento de creyentes de origen gentil comienza a echar sus propios fundamentos basados en su nueva filosofía, que hoy se conoce como cristianismo, y esa nueva filosofía entonces implicó una serie de nuevas interpretaciones y adaptaciones a la fe que fue dada una vez a los santos y que fue transformada entonces en algo distinto, que luego fue llamado cristianismo y que luego en el Concilio de Nicea se oficializó como la Iglesia cristiana. Entonces, luego del Edicto de Milán, los cristianos de diferentes regiones y con distintas formaciones culturales interpretaban las Escrituras de manera diversa, lo que generó una serie de debates y controversias teológicas. Cuando se abre la puerta, se da la libertad para que los cristianos se expresen, expongan su fe de manera libre y legal, pues se evidenció la diversidad de interpretaciones y doctrinas, interpretaciones de las Escrituras y doctrinas bíblicas o extraídas de la Biblia que existían ya para el momento y que se había desarrollado en estos 2 siglos por lo menos. La necesidad de unificar la fe es un preámbulo muy importante, entonces, que se deriva de lo antes dicho, de la diversidad de interpretaciones y doctrinas que había. La diversidad doctrinal generó una gran preocupación entre los líderes cristianos y hubo consenso generalizado sobre la necesidad de unificar la fe y establecer una doctrina común. Esto impulsado y promovido principalmente por el emperador Constantino el Grande, quien supuestamente había abrazado, y repetimos, supuestamente había abrazado el cristianismo. Y por lo tanto decidió convocar un concilio ecuménico para resolver las controversias teológicas. Una vez más enfatizamos que quien convoca el concilio de Nicea es el propio emperador. Lo que Constantino realmente buscaba era consolidar la unidad del Imperio Romano a través de una fe común. Esto ya lo dijimos también en el episodio o capítulo anterior, donde explicábamos que el interés de Constantino, aunque incluía el aspecto religioso, mayormente se trataba del tema político y del poder imperial, que en una iglesia unificada le daría más fortaleza al imperio. Entonces, dentro de toda esa situación de diversidad de doctrinas, se encontraba lo que vino a ser muy famoso en el contexto del Concilio de Nicea, que es lo que denominaron el arrianismo. Esto se convirtió en la principal controversia de las distintas controversias que existían para el momento antes del Concilio de Nicea. Una de las controversias más significativas que surgieron en este contexto fue por lo que se vino a denominar luego como el arrianismo. Se vino a denominar de esa manera por ser promovido por Arrio de Alejandría. Los arrianos sostenían que Jesucristo no era coeterno ni consustancial con Dios el Padre, sino que había sido creado por él. Esta posición subvertía la concepción tradicional de la cristología y planteaba un desafío directo a la ortodoxia cristiana. En este punto quiero enfatizar en lo siguiente. Hay un dicho que dice que la historia la escriben los vencedores. Yo he dicho en reiteradas ocasiones, al presentar los temas de esta serie de estudios sobre la historia del cristianismo, que la mayoría de nuestras fuentes de las cuales nosotros estamos echando mano para presentarles la historia son fuentes cristianas. Obviamente, porque, como ya dije, los vencedores son los que cuentan la historia. Entonces, cuando aquí se dice o se habla de este concepto ortodoxia cristiana, se habla de como algo que hubiese sido oficial. Debo decir que esto es porque la historia la está contando un autor o autores de entre los vencedores en el contexto de lo que vino a ser toda aquella controversia que se resolvió parcialmente a través del Concilio de Nicea. Entonces, esto que llaman la ortodoxia cristiana es una manera de catalogar a lo determinado por el Concilio de Nicea y los demás concilios
como la verdad infalible o la verdad absoluta. Para los que vencieron en el Concilio de Nicea, la corriente doctrinal que venció en el Concilio de Nicea, la enseñanza de Arrio o de los arrianos, llamados así, subvertía, eran subversivos al orden de la llamada ortodoxia cristiana, que es un concepto que se desprende luego de ya instaurarse formalmente todo el cristianismo oficial. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de Arrio de Alejandría y el origen del arrianismo. ¿Por qué? El que vence y cuenta la historia sataniza al adversario. Entonces, Arrio de Alejandría es para los que cuentan la historia y los que la reciben en la tradición y la han mantenido en los siglos. Arrio de Alejandría es el malo de la película, es el Satán de la película, el adversario, el malo. Arrio fue un presbítero, es decir, un sacerdote y teólogo de Alejandría, en Egipto, que originó una importante controversia cristológica a principios del siglo IV, conocida como arrianismo. Conocida como arrianismo luego del Concilio de Nicea en adelante, ¿no? Era un clérigo elocuente y carismático. Su principal divergencia con la ortodoxia cristiana radicaba en su interpretación de la relación entre el Padre y el Hijo, mientras que la mayoría de los cristianos afirmaban que el Padre y el Hijo eran coeternos y de la misma sustancia. Aquí está la palabra griega que propuso el mismo Constantino dentro del Concilio de Nicea para determinar una coigualdad entre el Padre y el Hijo. Arrio sostenía que el Hijo había sido creado por el Padre y por lo tanto era subordinado a él. Según Voltaire, filósofo francés, aunque a Arrio todavía se le atribuye el honor de ser el inventor de su doctrina, así como Calvino pasa por ser el fundador del calvinismo, sin embargo, ni Calvino ni Arrio tienen la gloria de su invención, ya que hacía mucho tiempo que se había discutido sobre la cristología. Me explico. Tradicionalmente se le ha acuñado a Arrio la autoría de la doctrina de las enseñanzas que él profesaba. Y se pone como ejemplo que a Calvino también se le conoce como fundador del calvinismo. Bueno, realmente las corrientes doctrinales han adoptado, las personas le han acuñado el nombre de el principal expositor de tal corriente. Entonces, Arrio, para el momento previo a la celebración del Concilio de Nicea, pues era el más resaltante expositor y defensor de lo que hoy conocemos como el unitarismo, el credo de que Dios es uno y es el Padre. Entonces, Arrio fue discípulo de Luciano de Antioquía, un importante teólogo considerado el fundador de la escuela de Antioquía, una de las dos principales escuelas teológicas del cristianismo gentil, junto con la escuela de Alejandría. Es decir, para aquel momento histórico se conocía dos principales escuelas de teología gentil que, recuerden que aquí estamos hablando de cristianos, tanto Arrio como todas las personas que están implicadas en la controversia eran cristianos. Así que ya estamos hablando de una cosa diferente a lo que era la iglesia judía del primer siglo. Entonces, entre los cristianos de origen gentil, habían dos grandes escuelas teológicas conocidas. La primera, la escuela de Antioquía. La segunda, la escuela de Alejandría. Entonces, Arrio se dice por los historiadores que se había formado en la escuela de Antioquía por medio de Luciano de Antioquía, a quien se le considera el fundador de esta escuela. Este Luciano fue martirizado en el año 312 durante la persecución de Diocleciano. Luciano promovía una interpretación racionalista de la fe cristiana. La escuela de Antioquía se caracterizó por un enfoque más literal de la interpretación bíblica y un énfasis en la humanidad de Cristo. Y aquí debo decir, nosotros también en muchas ocasiones hemos dicho, dentro de la escuela bíblica yahwista nazarena, que somos de la escuela literalista. Quiere decir que en este sentido estamos junto con Luciano en una misma corriente de pensamiento donde creemos que la escritura debe, en lo posible, cuando no sea evidentemente un pasaje bíblico o un texto bíblico evidentemente alegórico,
debe entonces interpretarse de manera literal. La gente que se oponía a lo que hoy llaman arrianismo tenían una forma de interpretación sumamente alegórica. Y siempre he dicho que la forma alegórica de interpretación de las escrituras es la que principalmente tuerce las escrituras, deja de lado la exégesis y establece la eisegesis, que es ponerle sentido a un texto bíblico que no tiene, porque supuestamente ese sentido está oculto. Lo mismo pasa con el judaísmo, por eso yo también tengo recelos con uno de los niveles de interpretación dentro del judaísmo que llaman sod, u oculto, o misterioso, etcétera, que lo sobredimensionan en el judaísmo como que esa es la revelación máxima y se trata de simplemente alegorizar o espiritualizar la Torá, las escrituras, tiene que ver con la numerología, gematría, todo aquello, y lo mismo sucede en el cristianismo, que también tiene sus maneras de alegorizar la escritura, y de ahí se ha desprendido doctrinas donde no tiene nada que ver con lo que dice el texto, sino con un sentido espiritual que le han dado al mismo. Entonces, Luciano promovía una interpretación racionalista, es decir, con la razón. Pablo por allá dice también que nuestro culto es racional y, además de eso, se caracterizó por un enfoque más literal, interpretación racional, literal y con énfasis en la humanidad de Cristo, es decir, ver a Cristo, ver a el Mesías Yeshua, a Mashiach, como hombre en su condición humana. Es decir, había un énfasis en ver al Mesías histórico, ¿no? Entonces, por esta causa se dice, por lo tanto, que Arrio fue influenciado por el pensamiento de Luciano. Se cree que adoptó y adaptó algunas de las enseñanzas de Luciano, especialmente en lo que respecta a la naturaleza de Dios y la relación entre el Padre y el Hijo. Dentro de todo esto, se cree que Arrio adoptó ideas de Luciano. Entonces, vuelvo y repito, doy un salto atrás para repetir. Aunque se dice que Arrio es el autor de lo que hoy llaman el arrianismo y que parece obvio porque lleva el nombre arrianismo, lleva el nombre por el nombre personal del personaje, pues realmente ni Arrio ni quienes seguían a Arrio en la enseñanza se llamaban a sí mismos arrianos. Esos son términos que acuña después la historia, los historiadores. Bien, entonces no fue realmente Arrio quien originó esta enseñanza. Ya vamos a ver un poquito más al respecto. Arrio además integró elementos del neoplatonismo que enfatizaba la unidad y la trascendencia de Dios. Según esta perspectiva, solo Dios es verdaderamente autosuficiente y eterno, mientras que el Hijo es un ser creado, dependiente del Padre para su existencia. Arrio argumentaba que si el Padre engendró al Hijo, entonces el Hijo debe haber tenido un comienzo, lo cual a mí en lo particular me suena obvio, lo que implica que hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Algunos historiadores argumentan que Luciano era un arriano encubierto, mientras que otros lo consideran un ortodoxo que fue malinterpretado o cuyas enseñanzas fueron distorsionadas por sus discípulos. Miren, este comentario evidencia lo que les acabo de decir. Miren lo que les acabo de decir. ¿Quiénes acuñan estos términos como arrianismo? Y sobre todo ahora esa palabra que ha sido como satanizada, ¿no? O sea, ser arriano es como ser satánico, pues. Arrio es un satán y el arrianismo es una secta satánica. Eso es lo que le han transmitido en la tradición a los cristianos de la corriente contraria. Entonces, miren este comentario. Algunos historiadores argumentan, por eso digo, es la historia, son los historiadores, son los que narran la historia, los que acuñan estos términos. Algunos dicen que Luciano era un arriano encubierto. Oigan, miren este contrasentido, que Luciano era un arriano encubierto. Y yo pregunto, ¿cómo podía ser Luciano un arriano si Arrio era discípulo de Luciano? O sea, debería ser al contrario, ¿no? Bueno, lo cierto del caso es que estas son las cosas donde uno se da cuenta de cómo introduce el hombre conceptos que son los que se van afianzando en la historia, se van repitiendo de generación en generación, sin siquiera muchas veces ser revisado, y así queda como la ortodoxia, como lo correcto, como la verdad, inclusive a la fuerza se ha impuesto. Entonces, bueno, dicen algunos que Luciano era un arriano encubierto y la mayoría de los historiadores
lo que dicen es que Luciano realmente no enseñaba lo mismo que Arrio, sino que Arrio desarrolló desde las perspectivas de la teología que enseñaba Luciano en Antioquía a una, ¿cómo se diría? Una doctrina más hacia lo que hoy se conoce como el arrianismo, que es el unitarismo. Y bueno, ahí vemos un poquito de lo que ha sido, cómo se incorpora en la historia elementos extraños. Ahora vamos a la convocatoria del Concilio de Nicea. Lo que hemos dicho hasta aquí ha sido para mostrar un poco el contexto previo, el preámbulo, lo que motivó a esta convocatoria del concilio. Bien, ante la creciente extensión y magnitud de la controversia arriana que amenazaba la unidad del Imperio Romano, el emperador Constantino convocó el primer concilio ecuménico en la ciudad de Nicea en el año 325. Se estima que asistieron entre 250 y 318 obispos de diversas regiones del imperio, quienes se reunieron para discutir y resolver las cuestiones más urgentes que se enfrentaba o que enfrentaba la iglesia en ese momento. Ahora sí podemos hablar de la iglesia, ¿no? Ya para el momento sí podríamos hablar de la iglesia, porque es aquí donde nace oficialmente la iglesia. Estoy hablando de la iglesia gentil, la iglesia cristiana, la iglesia que vino a llamarse católica. Constantino facilitó la participación de los obispos, poniendo a su disposición los servicios de postas imperiales para que hicieran el viaje y ofreciéndoles hospitalidad en Nicea. Pues Constantino estaba bastante interesado en que se diera el acuerdo y que ese acuerdo iba a fortalecer obviamente su poder ahora como el nuevo emperador victorioso de Roma. Durante el concilio se trataron tres temas fundamentales: el procedimiento para determinar la fecha de la Pascua cada año, una evidencia de la separación de las raíces de su matriz hebrea. O sea, la determinación sobre este tema, que lo vamos a ver un poquito más adelante, es una gran evidencia de cómo los gentiles hicieron su propio movimiento y reinterpretaron las cosas y modificaron. O sea, aquí se apartaron totalmente de lo que había sido establecido por el Mesías Yeshua, los discípulos originales, los nezaritas o los nazarenos. Aquí está el hermano Agdiel, que prefieren el término nazratín. Entonces, bueno, bien lejos estaban ya para esta fecha, años luz, siglo IV, de lo que había sido la celebración de los discípulos originales, los apóstoles y toda la llamada iglesia primitiva, la iglesia judía. Entonces, luego, ¿qué hacer respecto al cisma meliciano? Otro asunto que trataron y que no ha repercutido mucho, no ha sido muy famoso en la historia, es otra controversia con relación a Melicio de Licópolis y otros temas que no son cuestión de nuestro tema de hoy. Solamente mencionamos que ese fue otro de los temas que allí se discutieron. Y la que más sobresalió fue la condena de las doctrinas de Arrio como tema del concilio. Fue en este último punto donde se centró gran parte del debate, en la condena de las doctrinas arrianas, ya que Arrio sostenía que el Hijo de Dios era un ser creado y por lo tanto no era coeterno ni consustancial al Padre. Sin embargo, la mayoría de los obispos presentes, liderados por figuras como Atanasio de Alejandría, se opusieron a estas enseñanzas, resultando en la condena del arrianismo y la formulación del credo niceno que afirmaba la divinidad de Jesucristo. Ya del credo niceno hablamos suficientemente en el capítulo anterior, ya dimos nuestra opinión con relación a ese credo maldiciente, y yo llamo al credo maldiciente no por el concepto mismo de llamar al Hijo como de la misma sustancia del Padre, me refiero a las maldiciones que declaran al final quienes se atribuyeron la autoridad para hacer el credo. Así que hablamos bastante del credo niceno y me gustaría que no se pierdan el próximo capítulo donde vamos a hablar de las joyitas que decía Atanasio de Alejandría, el famoso San Atanasio, y vamos a ver qué decía con relación a Arrio y a los arrianos luego de la victoria del concilio de Nicea. Eso para el próximo capítulo. Tras casi 2 meses, oigan, casi 2 meses y medio de deliberaciones. ¿Se acuerdan que les dije en un episodio anterior, en un capítulo anterior de esta serie, que Constantino esperaba que iban a tener una decisión pronta, un consenso pronto, y según algunas fuentes históricas,
dicen que se cansó de esperar tantas deliberaciones. Miren, 2 meses y medio de deliberaciones. Imagínense, pónganse en el contexto. Constantino hizo todo lo posible y le dio hospedaje y hospitalidad a todos los obispos de las distintas regiones, no todos, pero a una gran cantidad. Y luego pasaba 2 meses y más de 2 meses y no terminaban de llegar a un acuerdo. Finalmente, según algunas fuentes históricas, determinan, o mejor dicho, afirman que fue Constantino quien determinó quién era cuál era la corriente triunfante o que debía triunfar, salir victoriosa del concilio. Es decir, al final de cuentas, Constantino es quien convoca al concilio. Constantino es quien introduce el concepto de una misma sustancia del Padre y del Hijo, y al final de cuentas Constantino es el que dice, esto es lo que se establece y punto, se acabó. Así que diríamos que el credo dice, no, también podría definirse como el credo de Constantino, que por cierto, se complementa luego en Constantinopla. De eso lo vamos a hablar cuando toque el punto del concilio de Constantinopla. Bien, después de 2 meses y medio de deliberaciones, el concilio concluyó el 25 de julio del 325, dejando un legado fundamental en la definición de la doctrina cristiana y la organización de la iglesia. Aquí se estableció la oficialidad de la iglesia. Vamos a ver, para ir concluyendo, los principales logros del concilio. ¿Qué fue lo que definió el concilio? ¿Cuáles fueron las conclusiones? Definición de la naturaleza de Cristo. Uno de los logros más significativos del concilio fue la formulación del credo niceno, que afirmaba la divinidad de Jesucristo, declarando que es de la misma esencia. Esta declaración fue crucial para más adelante establecer la doctrina de la Trinidad. Como les he dicho muchas veces, en el concilio de Nicea no había doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad vino luego. A consecuencia, después viene el concilio donde se introduce la cláusula del Espíritu Santo, y luego más adelante es que ya la doctrina de la Trinidad se establece y se consolida. Entonces, que sostiene que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas distintas, pero una única esencia divina. De este concilio de Nicea se desprende que el Padre y el Hijo son de la misma esencia, 2 personas divinas, pero no se mencionó del Espíritu más que creemos en el Espíritu. Bien, luego en el segundo punto, el establecimiento de la fecha de la Pascua, ya lo mencioné hace un momento. El concilio también abordó la cuestión de la celebración de la Pascua, estableciendo un método uniforme. Ahí está. Ahora la iglesia cristiana establece el método cómo celebrar la Pascua, que es un asunto del pueblo hebreo, que es un asunto ancestral, que celebró el pueblo de Israel y lo celebra hasta el día de hoy por siglos y por generaciones. Y esta gente se tomaron la atribución de ellos decir lo que debía de hacerse ahora con el tema de la Pascua para todos los que estaban acobijados, cubiertos por la autoridad imperial romana, eclesiástica, para celebrar la nueva Pascua, porque eso se convirtió en otra cosa de ahí en adelante. Entonces, establecimiento de una forma uniforme para determinar su fecha, que debía ser el primer domingo después de la primera luna llena, tras el equinoccio de primavera. Esto tiene historia larga para contar, pero no va a ser parte de la serie que estamos presentando. Pero hay muchísimo que decir sobre lo que aquí sucedió y cómo terminó luego todo esto en lo que hoy se conoce como las tradiciones de la Iglesia Católica, ¿no? De la Santa Cena o de la Eucaristía. Bueno, regulación de la disciplina eclesiástica. Se promulgó un conjunto de normas canónicas que regularían la vida de la Iglesia, incluyendo la administración de los sacramentos, las elecciones episcopales y la excomunión. Estas reglas sentaron las bases de la organización eclesiástica que perduraría en los siglos posteriores. Aquí está la oficialidad, la oficialización de la jerarquía eclesiástica, ahora regulada con normas que incluían la excomunión, las elecciones episcopales, todo aquello que yo llamo, y de la que siempre les hablo, la religión institucionalizada. De aquí, aquella comunidad de creyentes de origen gentil perseguida, martirizada, pasó a ser la institución poderosa, imperialista, religiosa, conocida como la Iglesia Católica o la Iglesia Cristiana Católica.
Vamos a ver un poquito de sus consecuencias y legado, pero esto continuará en el próximo capítulo, esperando que sea de su interés. Yo espero que todos los datos aportados sirvan de edificación. Y como ya les dije, bueno, hay distintas corrientes, hay distintas fuentes históricas. Nuestro propósito es mostrar un poco cómo fueron dándose los pasos para que el cristianismo que hoy se conoce fuera lo que hoy es. Siempre me disculpo porque como ser humano a veces hablo de una forma en que quizás alguno lo pueda sentir como ofensiva, pero siempre les aclaro que yo no tengo ninguna intención de ofender ni de atacar a ninguna persona. Así que muchas gracias a todos y bendiciones para todos.